esta época entre contrapasos te apetece hacer algo diferente? Sí, sí me gustaría. Es verdad que ahora no puedo dejar pasar mucho tiempo con el 3, que además me gustaría mucho quitármelo de encima. Voy a ver si además consigo que encontrar el colaborador, que aquí me han ayudado con las bases de color, y a ver si consigo, si no mi hija, pues a alguien que me las haga, porque la verdad que me quita mucho trabajo y poder acabar un poquito antes. Y entonces no puedo parar, pero tengo muchas ganas. Tengo una historia que me gustaría, que va sobre profesores en los primeros años de la democracia, que es cuando yo pues, empecé a ser preadolescente, y monjas que eran muy modernas y eran pues, monjas misioneras de la teología de la liberación, todas esas cosas, pues modernizaron mucho el cole, que era un cole de niñas, empezaron a poner niños que entraban de los más pequeñitos y de los más mayores hasta que ya se cruzaron, pero a mí bueno, me tocó ser de niña solamente hasta acabar la primera etapa, pero sí es verdad que nos pusieron un profesor muy joven en tutoría con 13 años, que fue una revolución para nosotras. O sea, habíamos pasado de tener señoras muy mayores, muy carcas y monjas y tal, y entonces nos pusieron allí a un profe que era que hacía debates en clase, que nos hacía unas clases de arte flipantes, que construimos nosotras mismas un guiñol gigante para meternos dentro, escribimos la obra, hicimos nuestras propias marionetas. Entonces yo recuerdo una revolución, ¿no? Y luego he tenido otros profes también que fueron maravillosos, ¿no? Que nos hacían, que nos volaban la cabeza, y entonces sí me gustaría hacer algo de eso, cogiendo un poco todo lo que significaron esos profes en mi primera preadolescencia, en un momento que era, y en un lugar que era que nosotras salíamos de madres, la mía no lo era tanto, ¿no? pero muchísimas de mi barrio salíamos de madres con una mentalidad muy de que tú repitieras su vida, y como él nos dijo, esto no tiene por qué ser así, ¿no? Y siempre lo cuento, pero él nos dijo, bueno, ahora me vais a decir todas que queréis ser y yo voy a investigar para ver cómo podéis lograr serlo. Y acabó el octavo con un librito así de gordo en el que todo lo que habíamos dicho, pues él decía el camino para conseguirlo, ¿no? Con estudios, contar, si no había estudios, cómo podías llegar, hay esto, estas empresas podrías trabajar, no sé qué, cuando yo dije, yo quiero ser dibujante, dibujar animal, pues fue el único que no consiguió darme solución. Dijo, no he encontrado nada. Dijo, pero pues hacer bellas artes, entonces dijo, pero de dibujo de animales así tan específico, no he encontrado nada. Y solo eso, en algo que era un entorno tan hostil para nosotras, de que todavía no hacía falta que estudiaras, de que todavía había pocos padres que dijeran, venga, voy a la universidad, tal, ¿no? Sino que era, bueno, venga ya, ponte a trabajar, encuentra un buen novio. Entonces aquello es una auténtica revolución, y sí me gustaría hacer algo con eso. Ahora concretamente tu hija te ayuda, ¿no? ¿Ya ves que va a seguir tus pasos? ¿O? Yo creo que el cómic no, pero el cómic le da horror, o sea, ya solo dar las bases le parece una cosa de galeotes, y cuando empezó nos miraba así y decía, pero, o sea, si yo estoy haciendo un 10% del trabajo, ¿qué hacéis vosotros para sacar una página? Entonces la ves ahí, que ahora está además de becaria en un estudio de animación y tal, y me ha estado, tengo que hacer unas historietas cortas para una de las versiones francesas que salen ahora. Y entonces igual le dije, ¿me das las bases? Y dice, venga, vale. Y entonces, claro, empezó así con mucha, porque además ahora ya tiene la mecánica de trabajo de allí de becaria, y se puso muy voluntariosa, pero claro, es que ella la veía ahí por las noches y dije, mamá, es que esto no se acaba nunca, ¿eh? Es que vaya trabajo tenéis más. Y entonces le da mucho horror, y cada vez dices, pero ¿no te gustaría hacer conmigo? Es que es mucho trabajo eso. No, pero hay estilos más sueltos. Entonces, bueno, ya me lo pensaré. Pero sí que le parece... Y hay tirarte desde ahí de, no, es que esto no tenía que estar así, ¿o? Pues al principio se la subo, y además sobre todo por eso, porque cuando empiezan a trabajar y cuando trabajas con tus padres o cualquier cosa, claro, pues todavía no saben muy bien cómo son las cosas, cómo es el mundo y eso, pero ha sido salir a trabajar con otra gente y ha vuelto con otra mentalidad, pero diferente totalmente, y ya tiene su capacidad de trabajo, se organiza mucho mejor, y digo, qué evolución hemos tenido y tal.
Y luego la verdad es que es muy rápida entendiendo las cosas. Eso sí que es buena dibujante, está funcionando muy bien. Y con esto, vamos, ya no ha habido todo lo contrario. O sea, yo he ido como las balas. Y después estoy viendo como la cazo, porque el año que viene la pobre está en último de carrera y no sé si va a tener mucho tiempo, pero tengo que echarle el guante como sea. Yo la tengo cerca, es buena, o sea que Lo tiene todo. lo tiene todo, es muy buena colaboradora, la verdad. Pues si queréis, lo dejamos aquí y es vuestro turno de hacer una pregunta. Creo, no sé si me ha quedado alguna cosilla. Nada, pero está muy bien, muchísimas gracias. Vale, pues ahora es vuestro turno. Ha quedado todo claro. Los dos personajes protagonistas de Contrapasos son muy guapos. ¿Es premeditado o de formación profesional de la animación? Es un poco premeditado y es un poco truco también, como lo de hacer una novela negra. Y es envolver el todo en algo que es agradable de ver. Entonces, por ejemplo, en Francia, en mi editorial francesa, o sea, todas las que trabajan en Francia, lo primero que me dicen cuando me ven es: Dios mío, es que qué guapo el León. Y entonces dice, ya, y con eso te has ganado una parte del público. A otra no, y hay incluso gente que eso le va a echar para atrás, pero a mí me gusta también que ese aspecto que tienen de guapos, luego todo lo que hacen o todo lo que dicen o como las decisiones que toman, estén creando otro personaje que es más interesante que no. O sea, por ejemplo, Paloma, pues es mona, ya no es la más guapa es guapa, sí, es una aricilla pequeña, esas cosas así de código, pero tampoco es que esté ahí súper preocupada. Ella se arregla cuando tiene que ir a entregar trabajo, porque tiene que ir arreglada, pero en casa no se arregla. Y entonces ese tipo de cosas pues me parece que van describiendo bien al personaje, ¿no? Mira, solo una cosa, bueno, dos cosas. Primero, a mí me han encantado los personajes, sobre todo Sanz, el contraste del viejo que lo he visto todo, con el otro me parece fenomenal. Aparte, todo el detalle eso de, sí, yo creo en esto, pero no, pero esto es, yo creo en esto, pero admito que es una puta mierda y que lo hago porque porque ahora mismo no he encontrado nada mejor y si me paro a pensar, reviento. Exacto, sí. Me ha encantado. Y bueno, primero, ¿cómo a mí el que me ha gustado es Sam, ¿cómo le diste ese toque de tantos extremos del... Me ha encantado. Y luego otra cosa, pero es una observación de lo de la serie. Vale, pues empezamos por ahí. Sanz es reflejo de muchos falangistas de primera hora que fueron como él. O sea, el primero Dionisio Ridruejo, que fue fundador de Falange, hizo unos versos para el Cara al Sol y que luego fue el enemigo acérrimo de Franco y un tío al que le exiliaron, ¿no? Y que además tenía un pulso personal a ver quién se moría antes, si Franco o él, y se murió él, el pobre, antes, pero acabó siendo súper demócrata. Entonces, muchísima gente, así el otro día además, te lo cuento, un amigo me pasó una carta de un tío abuelo suyo que había sido falangista, y era una carta falange súper airada, diciendo que vaya timo, o sea, que había pasado por la revolución social, por la que él se había metido falange, y que aquello no era, y que a ver qué pasaba, y que era una vergüenza el sindicato todo, y él le dio una carta, y entonces como él había muchas mujeres también, leí hace poco las memorias de Mercedes Formica, que fue de las primeras del SEU, estuvo súper metida en la sección femenina y tal, y que cuando fue a trabajar, ya era abogado, se sacó su carrera, de cuando fue a trabajar se dio cuenta que uno de los requisitos para poder tener un trabajo en la España de los 40-50 era ser hombre. Entonces decía, es que me piden un requisito, el único que da igual lo que yo me esfuerce, no puedo conseguirlo, eso no está en mi mano, está pidiendo, o sea, en realidad es una discriminación. Y entonces se puso a luchar, se hizo igual, súper incómoda para la sección femenina, la sacaron de allí, pues, la borraron de todas partes, y fue una persona tan combativa después que acabó teniendo amigos solo de izquierdas, y ella, bueno, era de muy buena clase social, casi aristócrata, ¿no? Y tal, aunque tuvo una historia personal también
los padres se separaron y tal, no era fácil, pero bueno, que tenía ese sentimiento aristocrático, ¿no? Y acabó con que la venda se le cayó bastante de los ojos. Y gracias a ella y a unos artículos que escribió por una mujer que el marido estuvo a punto de matar, bueno, no la mató por milagro, porque metió, no sé si fueron 16 puñaladas o una cosa así. Y entonces se alió con ABC, empezaron a hacer una campaña de artículos que hizo una movilización social impresionante, recibieron miles de cartas de gente diciendo que había que cambiar la ley de matrimonio porque la mujer cuando se iba, porque simplemente por eso, porque era insoportable, porque el marido la pegaba y tal, perdía todo el patrimonio y perdía a sus hijos. Y entonces ninguna se iba, claro. Antes te mataban el que tú te fueras a casa de tu madre, porque ya podías volver a ver a tus hijos y todo tu patrimonio. Y el marido además podía vender el patrimonio y las grandes inversiones, aunque estuviesen gananciales, lo podía vender sin contar con la mujer. Entonces, gracias a ella y a ese movimiento que hicieron de levantar un poco la conciencia social, pues se cambió la ley. Y a partir de 59 creo que fue, pues ya las mujeres, si había separación, se llevaban, divorcio no había, pero separación sí, se llevaban su parte del patrimonio y podían ver a sus hijos. Y podían llevárselos. Y fue un cambio súper sustancial de una falangista arrepentida. Entonces, yo quería señalar, o sea, que hubiera un personaje que fuera eso, el reflejo de todas esas personas que abrazan una ideología en un momento dado porque piensan que es lo mejor, que la ideología luego ya no les representa y tal, y se pasan la vida intentando hacer lo correcto, aunque les avergüenza mucho haber abrazado algo y muchos, de hecho, no... Yo conozco, por ejemplo, muchos comunistas que siguen siendo comunistas, aunque dicen, bueno, este tipo de comunismo nos hizo bien o tal, o gente de derecha que, bueno, pero es que no es exactamente esto, o republicano, creo que la república no es esto, no se ha implementado bien, y entonces tú sigues creyendo en tus ideales, pero piensas que como eso se ha llevado a la práctica es una vergüenza.